A continuación, vamos a hablarles sobre lo que es el sistema respiratorio humano y por qué órganos están compuestos. Primero que nada, ¿qué es el sistema respiratorio humano? Es un conjunto de órganos que se encargan del intercambio de gases entre el medio ambiente y el cuerpo humano. Además, también es importante para los procesos metabólicos y se utiliza como filtro para la eliminación de toxinas. La conducción del aire tiene reiterados procesos. Uno de ellos es que el aire entra primero por la cavidad nasal de forma lineal, luego baja por toda la nasofaringe que queda en la parte posterior de la nariz, luego baja por la orofaringe o en otros libros conocida como la bucofaringe, y luego finalmente pasa por toda la laringofaringe y se desvía a la laringe, a la tráquea hasta llegar a los pulmones. Bueno, el que divide todo este proceso es la epiglotis, ya que como la orofaringe y la laringofaringe hacen parte del sistema respiratorio y del sistema digestivo, a excepción de la nasofaringe que hacen parte del sistema respiratorio únicamente, entonces por aquí se hace todo el proceso de deglución y el sistema respiratorio. Bien, como la comida pasa, entonces la epiglotis, como es un cartílago flexible, lo que hace es que al momento en que la comida pasa, la epiglotis cierra por completo la laringe y la tráquea, evitando así una obstrucción respiratoria, y la comida pasa de forma normal por toda la faringe hasta llegar al esófago. Como lo podemos observar a continuación en este video, como la epiglotis cierra la vía traqueal y baja por toda la faringe hasta llegar al esófago. Pero también tiene errores que se llama disfagia. Esa disfagia lo que es que la epiglotis tiene fallas en que a veces partículas microscópicas se desvían a la laringe, así el cuerpo expresando una molestia que lo hace mediante la tos. Ese es su mecanismo de defensa, para sacar ese organismo extraño de ahí, así llevándolo nuevamente por el conducto correcto, que es la faringe. Les voy empezando a hablar sobre la estructura de la laringe. La laringe está compuesta por diversos cartílagos y un hueso fijo llamado el hueso hyoides, que es un hueso conectivo que conecta, valga la redundancia, la epiglotis con el cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo puede estar más prominente en unas personas o menos visible en otras. Como por ejemplo en los hombres, eso se llama vulgarmente la manzana de Adán. Allí se aloja la hormona tiroidea. Luego le sigue el cartílago cricoides, que es donde se alojan las cuerdas vocales, y luego le sigue toda la tráquea, que está compuesta por cartílago traqueal. Aquí podemos observar una vista sagital en donde se observan las cuerdas vocales justo en el cartílago cricoide, y está el cartílago aritenoide, que es el encargado del movimiento de las cuerdas vocales. Bien, como les dije anteriormente, las cuerdas vocales están compuestas por diferentes cartílagos. El cartílago cuneiforme y el cartílago corniculado, que es el encargado de que pase el aire por esa vía. Cuando uno respira, las cuerdas vocales se abren de manera prominente, dejando que el aire pase hasta la tráquea. Aquí podemos observar un video que se muestra de manera explícita lo que les dije anteriormente, en donde se hace el proceso de fonación. Las cuerdas vocales se abren al momento de tomar aire. Aquí podemos ver la epiglotis, los cartílagos corniculados y la tráquea. Si nos vamos un poquito más acá, que no se puede observar bien, está la faringe. Les empezaré hablando ahora un poco sobre la tráquea. Como les dije anteriormente, la tráquea está compuesta por cartílago traqueal y al llegar a los pulmones hay una bifurcación traqueal, o sea que se divide en dos: bronquiolo lobar superior izquierdo y bronquiolo lobar superior derecho. El bronquiolo lobar superior izquierdo es más grande debido a que el corazón está alojado más a la izquierda. Bien, estos bronquios están compuestos por algo más llamado bronquiolos, que a medida que hay más ramificaciones, menos cartílago hay, o sea, se vuelven partículas microscópicas a falta de cartílago. Bueno, llegamos a los bronquiolos terminales y después de los bronquiolos terminales llegan los bronquiolos respiratorios hasta llegar a los alvéolos, que son saquitos como si fueran racimo de uvas, que allí se hace todo el intercambio gaseoso.
Les voy a hablar un poco sobre la estructura de los pulmones. Los pulmones están rodeados por una capa llamada la pleura. La pleura se compone en dos, pleura visceral y pleura parietal. La pleura parietal es lo que lo rodea todo externamente para que se separe de la caja torácica. Y la pleura visceral es lo que lo compone todo lo de adentro para que el aire no se escape. Bien, también el pulmón está compuesto por un tejido elástico, que lo que hace que al momento en que uno inhala, el diafragma se expande, entonces el pulmón también se expande, por lo cual su volumen es diferente. Su volumen aumenta y su presión disminuye, pero al momento en que uno exhala, los músculos se relajan y el diafragma también, al igual que el pulmón, volviendo a su forma original, por lo cual a menor volumen mayor va a ser su presión. Eso se explica en la ley de Boyle, donde dice que a menor volumen mayor su presión y a mayor volumen menor va a ser la presión. Así es lo que pasa en los pulmones al momento de inhalar y exhalar. Como ya sabemos, la respiración es un proceso vital que hacemos sin darnos cuenta, pero detrás de algo tan simple como inhalar y exhalar hay todo un sistema trabajando. Este sistema se encarga de llevar el oxígeno a nuestros pulmones y eliminar el dióxido de carbono. Hay múltiples vías que se encargan de dirigir todo el aire hasta nuestros alvéolos. Para eso, para entenderlo mucho mejor, lo dividimos en vías respiratorias superiores e inferiores. Comenzando por las vías respiratorias superiores, y la primera estructura que vamos a encontrar va a ser la nariz. En la nariz vamos a encontrar que está compuesta por una parte ósea y una parte fibrocartilaginosa. Aquí lo que vamos a encontrar va a ser unos vellos llamados vibrisas. Aquí vamos a ver de que cuando el aire pasa por las narinas, o sea, los agujeros que se encuentran aquí en la base de la nariz, va a pasar a las vibrisas para ser filtradas. ¿Por qué? El aire pues tiene muchas partículas, muchos microorganismos, mucha suciedad, que para evitar esto están las vibrisas captando todo esto para poder que el aire pase lo más limpio posible hacia los pulmones, específicamente hacia los alvéolos. Seguidamente de esto va a pasar a la cavidad nasal. En la cavidad nasal nos vamos a encontrar con una gran irrigación sanguínea. Gracias a esto lo que va a permitir es un calentamiento del aire, debido a que si el aire entra pues frío, lo que va a permitir es una resequedad de las vías respiratorias y esto provocando así una inflamación. Seguidamente de todo este recorrido va a pasar a la faringe. Para entender mejor la faringe la vamos a dividir en tres: en la nasofaringe, bucofaringe y la lingofaringe. La nasofaringe va a ser la parte seguida, la parte posterior de la cavidad nasal. Aquí vamos a encontrar un punto clave, haciendo una pausa. Aquí vamos a encontrar un conducto llamado las trompas de Eustaquio, como muchos las conocen. A través de estas trompas lo que permite es nivelar las presiones del oído medio con el exterior. Seguidamente de esto, el aire va a hacer su recorrido pasando a la bucofaringe, siendo así que nos damos cuenta de que la faringe no solamente hace parte del sistema respiratorio, sino que también del sistema digestivo, debido a que en esta zona de la bucofaringe también pasan los alimentos. Pero entonces, si hace parte del sistema respiratorio, ¿cómo hace la comida para no pasar por las otras vías que son exclusivas del sistema respiratorio y simplemente pasa a su conducto digestivo? Aquí vamos a pasar a la lingofaringe, el inicio de la laringe. Aquí justo en el inicio vamos a encontrar lo que va a ser la epiglotis. La epiglotis va a hacer que cuando nosotros tragamos, la epiglotis cierra la vía a la laringe, que la laringe es la vía exclusiva solo para el sistema respiratorio, o sea, solamente para la conducción del aire, debido a que seguidamente la laringe va a ser la tráquea, los bronquios, bronquiolos y los alvéolos. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que la epiglotis cierra esa vía, permite que los alimentos pasen hacia el esófago, seguidamente al estómago. Cuando la epiglotis falla, pues a esto se le llama pues una disfagia. A veces los alimentos no pasan, o sea, no solamente se quedan en la laringe, en la parte superior, sino que pasan más allá de la laringe, llegan a la tráquea, incluso a los bronquiolos. A esto se le llama bronquioaspiración. Bueno, a continuación les voy a hablar de qué es un alvéolo. Los alvéolos son unos pequeños sacos de aire en forma, que están situados al final de los bronquios. Están rodeados de muchísimos capilares y su función principal es permitir el intercambio de gases, que entre el oxígeno en la sangre y que salga el dióxido de carbono.
Cada pulmón tiene muchísimos, tiene millones de ellos y podríamos referenciarlos o hacer una analogía con un montón de uvas o un racimo de uvas microscópicas de 0,2 a 0,5 milímetros de diámetro. A continuación conoceremos su funcionamiento. A continuación presento la tensión superficial y pues hablemos de que dentro del alvéolo hay una fina capa de líquido que genera una tensión. Es como una burbuja de jabón, si la presión es desigual se encoge o se rompe. Entonces en los pulmones esta tensión puede hacer que los alvéolos se colapsen. Esta figura que se muestra en pantalla ilustra cómo la tensión superficial ayuda a prevenir este colapso alveolar. El surfactante pulmonar, o también conocido como tensoactivo pulmonar, tiene una porción hidrofóbica, la cual interactúa con el aire, formando una interfaz de aire-agua. Mientras que su porción hidrofílica pues contacta con las moléculas de agua y estas moléculas forman enlaces que generan fuerzas horizontales y descendentes. Esta interacción produce una tensión superficial necesaria en el alvéolo, donde el papel crucial es evitar este colapso alveolar y facilitar el intercambio gaseoso. Bueno, hablemos sobre el tensoactivo o surfactante pulmonar, quien tiene el protagonismo durante la tensión superficial. Este está producido por los neumocitos tipo 2 y está formado por fosfolípidos, en su mayoría. Podríamos decir que es un detergente natural que disminuye la tensión superficial. Es una defensa que crea el alvéolo para poder evitar que éste se colapse. Se ubican en las moléculas de agua y evita que los alvéolos, como dije anteriormente, colapsen, permitiendo que los pulmones se expandan y facilita el intercambio gaseoso con menor esfuerzo. Entonces, acá podemos ver de que es una sustancia que, como dije anteriormente, tiene dos partes, una hidrofílica y tiene una sustancia hidrofóbica. Ya sabemos que la hidrofílica es la que contacta con las moléculas de agua y la hidrofóbica es la que está en constante contacto con el. Hablando sobre la ley de Laplace, que dice que la presión del alvéolo es inversamente proporcional a su radio, lo que significa que los alvéolos pequeños tienen mayor presión, por lo que es más probable que ellos colapsen. Entonces, para conocer la presión dentro de un alvéolo, usamos la fórmula presente en la pantalla que dice que es igual a 2 por la tensión superficial entre el radio del alvéolo. Como dije anteriormente, esta fórmula se usa para describir la relación entre la presión dentro del alvéolo, la tensión superficial y el radio del alvéolo. Bueno, la mecánica respiratoria es el conjunto de movimientos que permiten que el aire entre y salga de los pulmones. Esto se logra gracias a los músculos respiratorios que veremos en la próxima diapositiva y a los cambios de las presiones que están dentro del tórax. También tenemos la inspiración. En la inspiración es cuando el aire entra, por lo que hay distintos cambios en los músculos que trabajan en la respiración, como son que el diafragma baje, el tórax se expanda y la presión disminuye, por lo cual el aire tiene posibilidad de entrar. En cambio, en la expiración, el diafragma sube, el volumen torácico disminuye, la presión aumenta y esto hace que el aire pueda salir. Bueno, acá tenemos los músculos respiratorios. En la inspiración trabaja el diafragma, que es el músculo principal, y trabajan los intercostales externos. Esto es en una inspiración en un reposo, en un proceso pasivo. La inspiración en un proceso o una inspiración forzada hace que trabajen más músculos, como lo son los escalenos, el serrato anterior, y también el esternocleidomastoideo junto a los intercostales externos y el diafragma. Durante la expiración en reposo como proceso pasivo no trabaja ningún músculo, ya que los músculos que crearon cambios que se ampliaron vuelven a su tamaño original, lo cual es un proceso al reposo de estos músculos. Hay expiración forzada, por ejemplo, cuando hacemos un ejercicio o cuando hay tos. Entonces aquí sí trabajan los intercostales internos y el oblicuo mayor. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la elasticidad pulmonar. La elasticidad se comprende como la capacidad que tiene un órgano o tejido de volver a su forma original.
Pero en medicina se usa algo muy particular que es la compliance o distensibilidad. La fórmula de la elasticidad está dada por la diferencia de presiones sobre el volumen. Aquí aplica lo que decía la ley de Boyle, que a mayor presión, menor volumen. Para entrar un poco en contexto, tenemos que los tejidos, las fibras que tiene el pulmón, tienden a tener una elasticidad en retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón tiende a volver a su forma original. El pulmón nosotros lo conocemos como un tejido que se expande, pero que por inercia él vuelve a su forma original. Y la distensibilidad es una elasticidad en expansión. Aquí podríamos aplicar la elasticidad que tiene el tórax. El tórax tiene una elasticidad en expansión que de manera involuntaria él tiende a irse hacia los extremos más lejanos. Ahora les hablaré sobre la mecánica respiratoria. ¿Qué es la mecánica respiratoria? Esta se comprende como el conjunto de fenómenos físicos que permiten la entrada y salida del aire de los pulmones. Esta se puede dividir en dos fases: la inspiración como la entrada del aire de los pulmones y la expiración como salida del aire de los mismos. Dentro de su anatomía podemos relacionar los principales componentes que intervienen en este proceso, que son los pulmones, los órganos donde ocurre el intercambio gaseoso, el diafragma, que es el músculo principal a la altura del pecho, los músculos intercostales que ayudan a expandir y contraer la caja torácica, las vías respiratorias como la tráquea, los bronquios y los alvéolos. Por último, la caja torácica, que esta protege y facilita el movimiento respiratorio. También podemos encontrar unos principios físicos involucrados, como la presión intrapulmonar en contra de la presión atmosférica, que esta nos comprende que el aire se mueve de zona de mayor concentración a una de menor concentración, regidos por la ley de Boyle: a menor volumen, mayor presión y viceversa. Esto explica cómo al aumentar el volumen torácico en inspiración, la presión baja y el aire puede entrar creando una presión negativa. La compliance pulmonar es la capacidad de los pulmones para poder expandirse. La resistencia de las vías aéreas, mientras mayor sea, más difícil será mover el aire. Tenemos un punto aparte de la inspiración que dice que durante el proceso de la inspiración el diafragma contrae y desciende los músculos intercostales externos. Se contraen elevando las costillas, aumentando el volumen torácico y disminuyendo la presión intrapulmonar, permitiendo que el aire pueda entrar a los pulmones. En situaciones normales este proceso es activo, o sea que requiere energía, pero en relajación no requiere energía. En la expiración, durante la expiración el diafragma se relaja y sube, los músculos intercostales externos se relajan y el volumen torácico disminuye y aumenta la presión intrapulmonar, expulsando el aire. Como les había dicho, en condiciones normales la expiración es un proceso pasivo que no gasta energía, aunque puede volverse activa cuando el ejercicio es una expiración forzosa. Buenos días, mi nombre es Isabel Hernández del programa de Medicina Primero C y el de hoy voy a hablarles sobre el intercambio gaseoso. Este se refiere al proceso mediante el cual los gases principales como el oxígeno y el dióxido de carbono son intercambiados entre los alvéolos pulmonares y la sangre en los capilares pulmonares. Este proceso ocurre por uno llamado difusión, que es el movimiento de las moléculas desde una región de alta concentración a una región de baja concentración. También esto se da por procesos o pasos. El primero es la ventilación pulmonar, que es la entrada y la salida del aire. El segundo es por difusión en los alvéolos. El CO2 del aire inhalado se difunde hacia las células de la sangre donde hay menor concentración de O2. El CO2 en la sangre se difunde hacia los alvéolos donde hay menor concentración de CO2. También hay algo que se llama transporte en la sangre. El O2 se transporta a través del sistema circulatorio hacia las células del cuerpo, mientras que el CO2 es transportado desde las células hacia los pulmones para ser exhalado. Bueno, seguimos con este tema, el espacio muerto. El espacio muerto en el sistema respiratorio es el volumen de aire que no participa en el intercambio de los gases, o sea, el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto se divide en tres tipos. El espacio muerto anatómico, que son las vías respiratorias, la nariz, la tráquea y los bronquios, donde pasa el aire pero no ocurre el intercambio gaseoso, es decir, el aire solo pasa por allí sin que se libere oxígeno o se recoja dióxido de carbono.
También tenemos el espacio muerto alveolar, que son los alvéolos, los sacos de aire en los pulmones que no están funcionando correctamente aunque el aire llegue a ellos. Sí, puede ser por alguna dificultad del flujo sanguíneo o alguna obstrucción. También tenemos el espacio muerto fisiológico, que es la suma del espacio muerto alveolar y del espacio muerto anatómico, y representa el total de las áreas donde el aire no realiza el intercambio de gases. Muchas gracias. Los transportes de oxígeno y CO2 en la sangre. Los procesos de transporte de oxígeno y dióxido de carbono son fundamentales para la respiración celular. El 97% del oxígeno viaja unido a la hemoglobina. Existen múltiples mecanismos para el transporte de CO2. Todo el sistema está regulado por el sistema nervioso central. El transporte gaseoso cumple una función vital, suministra oxígeno a los tejidos y elimina el dióxido de carbono. La sangre transporta hasta 100 veces más oxígeno gracias a la hemoglobina, y el CO2 es un producto del desecho de los mecanismos celulares. Ahora el transporte de oxígeno. La hemoglobina transporta el 97% del oxígeno que viaja unido a ella por medio de los glóbulos rojos. La curva es la disociación, muestra la relación entre la saturación y la presión parcial. El plasma, solamente el 3% del oxígeno se transporta disuelto en el plasma sanguíneo, y su capacidad: cada gramo de hemoglobina puede transportar 3.34 mililitros de oxígeno. Mecanismos de unión a la hemoglobina. La primera unión. La primera molécula de oxígeno se une debidamente a la hemoglobina. Luego viene el cambio de conformacional. La estructura proteica cambia, facilitando uniones adicionales. Cooperatividad. El proceso es cooperativo y correspondientemente reversible. Afinidad variable. Alta afinidad en pulmones, baja en tejidos periféricos. Ok, ahora en esta gráfica veremos el transporte de dióxido de carbono. El CO2 disuelto, alrededor del 7 y el 10%, viaja simplemente disuelto en el plasma sanguíneo, ahora por compuestos de carbonino. El 20% unido directamente a proteínas plasmáticas, y en bicarbonato, que es la gran parte del dióxido de carbono que se transporta. Alrededor del 70% se transporta como uniones bicarbonato en el plasma. Este sistema aumenta de 15 a 20 veces la capacidad de transporte de CO2. Es fundamental para mantener el equilibrio ácido-base. Intercambio gaseoso en tejidos. 25% de la liberación de oxígeno es el porcentaje del oxígeno total liberado en los tejidos, y hay un aumento parcial del CO2, aproximadamente del 15%, que es el incremento de la capacidad de captura de CO2, y un 40 milímetros de mercurio de presión de CO2 tisular. La presión parcial del CO2 en tejidos activos. La sangre venosa sale de los tejidos con alta concentración de CO2. Este proceso es esencial para el metabolismo celular. Recordemos que el oxígeno atraviesa a la célula por la difusión simple y difusión facilitada. Factores que afectan el transporte: el efecto Born, el efecto Harlan y los factores adicionales. Ya se ha hablado anteriormente del efecto Born, pero vamos a abordarlo un poco más resumido. Una alta PCO2, que es la presión parcial, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, facilita la liberación del oxígeno en tejidos activos. El efecto Harlan: la oxigenación de la hemoglobina favorece la liberación de dióxido de carbono, mejora la eliminación de dióxido de carbono en los pulmones. Factores adicionales: el pH sanguíneo, la temperatura corporal y la concentración de 2,3 dpg modifican la curva de disociación. Intercambio en capilares pulmonares. Lo primero, llegada a sangre venosa. La sangre con baja presión de oxígeno y alta presión de CO2 llega a capilares pulmonares. Difusión gaseosa. Gases atraviesan la membrana alveolo-capilar por difusión pasiva. Y sangre arterial. Sale con alta saturación de oxígeno, alrededor del 93%, y baja presión de dióxido de carbono.
Regulación del transporte gaseoso, del centro respiratorio, quimiorreceptores y ajuste ventilatorio. Del centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico controla el ritmo respiratorio. En los quimiorreceptores detectan cambios en la presión de oxígeno, presión de dióxido de carbono y pH sanguíneo. Ajuste ventilatorio. Modificaciones continuas según necesidades metabólicas. Ok, y ahora en las aplicaciones clínicas, pues tenemos la anemia, la enfermedad pulmonar, la altitud y el ejercicio. En el caso de la anemia, la reducción de la capacidad de transporte de oxígeno por disminución de hemoglobina disponible. En enfermedades pulmonares, alteración del intercambio gaseoso por daño en la membrana alveolo-capilar, altitud y ejercicio. Situaciones que aumentan demanda del oxígeno o disminuyen su disponibilidad. Gracias.